Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo capítulo del podcast titulado Horizontes de un proyecto de investigación. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diseño del proyecto. En específico, lo que tiene que ver con el objetivo, la pregunta de investigación, la metodología y cómo cada uno de estos se van amarrando con conceptos que son importantes dentro del proyecto de investigación. Tener esto en claro permite que el investigador pueda tener certeza hacia dónde va su investigación, ¿no? Si estos elementos se encuentran difusos, va a ser difícil o va a ser más fácil que se pierda dentro de su investigación y que empiece a encontrarse con temas que, si bien es cierto, suelen ser interesantes, suelen ser coadyuvantes y que pueden investigarse a la par. Es importante siempre tener claridad hacia dónde va la investigación, qué es lo que realmente se quiere o cuál es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, el día de hoy, en este podcast, vamos a hablar acerca de este tema, acerca de lo que son los objetivos, la pregunta de investigación, la metodología y cómo hay conceptos que van a irse amarrando uno con otro. Ajá. Bueno, entonces voy a pasar una pequeña presentación para que ustedes puedan ir observando cada uno de los elementos de lo que es el proyecto de investigación en concreto que corresponde a este podcast, que es parte de la estancia postdoctoral que se está llevando a cabo en el CISDER, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y que tiene que ver con lo que ahorita les voy a presentar, ¿no? Bueno, espero que los podcasts que les estoy presentando sean claros, ¿no? Que puedan beneficiar de alguna forma a quienes están llevando a cabo un proyecto de investigación o están intentando diseñar un proyecto de investigación y también a quienes se interesan por el tema en particular de esta investigación, ¿no? Esa es la idea. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran compartirnos, pueden hacerlo a través de los comentarios que en la plataforma en la que se publica este video pueden hacerlo, ¿no? Ahí está abierto a su participación. Bien, bueno, entonces comenzaré por presentarles por compartir esta presentación. Bien, bueno, el tema que atañe a este proyecto que se lleva a cabo como estancia postdoctoral se titula Representación, Corrupción y Cambio bajo la perspectiva de territorio hacia un estudio de caso de la subjetividad en Sembrando Vida. Ustedes van a darse cuenta, este tema lo voy a ocupar para ir ejemplificando cómo se debe ir diseñando un objetivo, una pregunta de investigación, ¿no? Y sobre todo tener muy claro los conceptos que se van a utilizar, ¿no? El título es bien importante, porque les va a dar o va a ser una guía para determinar qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que quieren hacer realmente, ¿no? ¿Qué es lo que quieren con esta investigación? Entonces, el título va a tener en su ser los conceptos importantes que van a estar ustedes utilizando durante toda su investigación. En este caso, tenemos estos: representación, corrupción, cambio, territorio y sembrando vida. Ajá. Estos van a ser los conceptos que se van a utilizar y de los que ya platicamos en el podcast pasado un poco, ¿no? Pero vamos a profundizar más. Aquí vamos a tener entonces estos conceptos, estos 5 conceptos, estos 5 elementos importantes que tienen que encontrarse en lo que es nuestro proyecto de investigación, en el diseño de nuestro proyecto de investigación. Es decir, que tienen que concordar con nuestro objetivo. Ajá. Por eso, regularmente, lo que es el título y lo que es el objetivo, así como la pregunta de investigación, van a tener los mismos elementos, van a estar conformados por los mismos elementos. Ajá. Los podemos ver en nuestro objetivo, ¿sí? Que es conocer la representación que generan los sujetos acerca del fenómeno de la corrupción en Sembrando Vida, así como los cambios que han observado con respecto al modelo anterior de gobierno bajo la perspectiva de territorio. Ujú. Si se dan cuenta, el objetivo y el título concuerda. Ajá. Eso es bien importante, que hay una amalgama, que el título no diga una cosa y el objetivo diga otra, sino que estén cercanos.
inclusive que se cambie únicamente y se transforme en verbo, ¿no? Entonces, conocer la representación que generan los sujetos acerca del fenómeno de la corrupción en Sembrando Vida, así como los cambios que han observado con respecto al modelo anterior de gobierno bajo la perspectiva de territorio. Y ahí tenemos nuestros 5 conceptos importantes, ¿no? Representación, corrupción, Sembrando Vida, cambios y territorio. La pregunta debe ser igual, coadyuvante tanto con el título como con el objetivo. Por lo tanto, inclusive lo único que se hace es cambiar la forma en la que está la oración para convertirla en pregunta. ¿Cómo se construye la representación que generan los sujetos acerca de el fenómeno de la corrupción en Sembrando Vida, así como los cambios que han observado con respecto al modelo anterior de gobierno, bajo la perspectiva del territorio? ¿Ok? Entonces, nuevamente, se dan cuenta, aquí tenemos nuestros 5 conceptos importantes. ¿Bien? Los objetivos específicos van a ayudar a llegar a lo que es este concepto, a este objetivo general, y por lo tanto los tenemos aquí descritos. ¿Bien? Eh, Tenemos por una parte lo que es describir la estructura formal del programa Sembrando Vida. Si se dan cuenta, vamos aterrizando con cada uno de los conceptos para después irlos ligando uno con otro dentro de nuestros objetivos específicos. Ajá. Conocer la estructura en forma de representación subjetiva de los sujetos que integran a Sembrando Vida. Reconocer, identificar y o conformar una representación de lo que para los sujetos es la corrupción. Reconocer, identificar y o conformar los cambios en la representación de la corrupción comparados con el modelo anterior de gobierno. ¿Se dan cuenta? Vamos hilando los conceptos uno con otro. Finalmente, analizar la representación de los sujetos integrantes del programa Sembrando Vida con respecto al tema de la corrupción, así como sus cambios bajo la perspectiva del territorio. ¿Ok? Bueno, espero que esto vaya quedando más o menos claro acerca de cómo se va realizando la investigación, cómo se van hilando los conceptos dentro de lo que es los objetivos específicos. Y bueno, a continuación tendremos las preguntas específicas. Igual que en la pregunta general, vamos a observar que aquí se encuentra la misma oración, solo que convertida en pregunta. Ajá. Tienen que ligarse también los objetivos específicos uno con otro. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura formal de Sembrando Vida? ¿Cómo es la estructura en forma de representación subjetiva de los sujetos que integran a Sembrando Vida? ¿Cómo es la representación de lo que para los sujetos es la corrupción? ¿Cómo son los cambios en la representación de la corrupción comparados con el modelo anterior de gobierno? ¿Y cómo se han construido las representaciones de los sujetos integrantes del programa Sembrando Vida con respecto al tema de la corrupción, así como sus cambios bajo la perspectiva del territorio? Bien, bueno, hasta aquí tenemos entonces amarrado ya lo que es el título, el objetivo general, la pregunta general, los objetivos específicos y las preguntas específicas. Bien. Es bien importante tener todo esto claro para poder continuar con el proyecto de investigación, ¿sí? Que estén bien amarrados los conceptos, tanto el concepto de corrupción, ¿no? El concepto de representación, el concepto de cambio, el concepto de territorio y el concepto de sembrando vida. Estos conceptos que cada uno de ustedes vaya a determinar como elementos importantes dentro de su proyecto de investigación, debe encontrarse tanto en el título como en el objetivo, como en la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, que esto esté bien amarrado, que esto esté bien ligado uno con otro, les va a permitir continuar con un proyecto de investigación y llegar a buenos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados que ustedes van a ir logrando van a ir relacionándose también con estas preguntas, cuando vayan contestando estas preguntas específicas y finalmente su pregunta general, ¿ok? Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Finalmente, esto les va a permitir generar unas categorías que puedan a ustedes ayudarles a generar luego, posteriormente, sus guías de entrevista, por ejemplo, ¿no? O las herramientas metodológicas que ustedes van a utilizar. Ajá. En este caso, tenemos
tres categorías guía para el estudio de la corrupción como representación y territorio en los miembros de la organización Sembrando Vida. La representación de la corrupción antes de la organización, es decir, cómo veían los sujetos que estamos investigando a la corrupción antes de participar en Sembrando Vida, y su relación que tienen con el territorio, es decir, cómo ellos construyen el vínculo o cómo representan el vínculo que tienen con el territorio en el que se encuentran. En este caso, podemos utilizar también la palabra campo, es decir, la relación que tienen ellos con el campo, con sus terrenos. La representación de la corrupción durante su estancia en la organización, en este caso Sembrando Vida, y su relación con el territorio. La representación de la corrupción después de la organización Sembrando Vida, si es el caso, si es que ya dejaron de estar actuando en Sembrando Vida, y su relación con el territorio. Y esto solo es la guía que vamos a utilizar. Van a ser las categorías que nosotros vamos a utilizar para posteriormente hacer el análisis. Pero esto, si se dan cuenta, está amarrado nuevamente con los conceptos importantes, con los conceptos que estamos utilizando. Representación, corrupción, Sembrando Vida, territorio, y podemos observar en estas tres categorías el cambio. Antes de, en y posterior a. Es el cambio, es la transición, es la irrupción de la organización o del programa Sembrando Vida, lo que a nosotros nos interesa observar. Bien, como herramientas metodológicas principalmente se van a utilizar recolección y examinación de documentos que permita acceder a datos de tipo ilustrativo. Esto lo retomamos de Jean. Entrevistas a profundidad, en tanto que permiten acceder a información que posee el individuo a través del lenguaje verbal y corporal. Esto lo retomamos igual de Jean. Y también estamos ya en proceso de la realización de las entrevistas y también de observación participante en algunas de las CACs. ¿Qué es la representación? Es importante también que vayan dejando en claro sus conceptos. Si el concepto que van a utilizar es representación, deben de decir qué es para ustedes representación, de dónde lo toman. En este caso, representación lo vamos a retomar de los planteamientos de Schopenhauer, quien plantea que el mundo es mi representación, es decir, el mundo en el que vivimos, en el que nos encontramos, no es más que una representación de lo que nosotros percibimos. Esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva, abstracta, y cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, que el mundo que le rodea no existe más que como representación, es decir, solo en relación con otro ser. El representante es el mismo. Si alguna verdad a priori puede enunciarse es esta, pues ella constituye la expresión de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, forma que es más general que cualquier otra, más que el tiempo, el espacio y la causalidad. ¿Qué significa esto? El primer momento en el que nosotros nos enfrentamos con la realidad es a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos le dicen a esto que se encuentra en nosotros, que podemos determinarlo como alma, como psique, eso que experimenta, esa forma cognoscente que caracteriza al ser humano, que no solamente es propia del ser humano, sino que, como lo dice Schopenhauer, todo ser, ¿no?, que experimenta el mundo, lleva este primer plano, o concibe este primer plano, que es la representación de la realidad, ¿no? El mundo es en sí una representación de la realidad. Ahora bien, el ser humano, hasta ahora se sabe, ¿no?, que es el único que hace reflexión acerca de esta realidad, ¿no? Es decir, ya que abstraemos la realidad, ya que abstraemos nuestra existencia, ya que concebimos nuestra existencia dentro de esta realidad, nosotros hacemos representación de esta realidad y reflexionamos acerca de esa representación. De esas cosas que podemos observar, que podemos sentir, que podemos encontrar, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos nosotros, ¿no? Como un plano, como un ser arrojado, dice Heidegger, a la realidad, ¿no? Que está sí en un espacio, sí en un tiempo,
pero que es anterior a ese espacio y este tiempo, porque sin nuestra existencia no podríamos ser conscientes de este tiempo y este espacio, ¿no? Y que al abstraer convertimos en territorio. Ajá. Nuestro vínculo con ese espacio, con este tiempo, ajá, va a ser o va a poder generar un territorio que se encuentra dentro de un elemento interesante, que es, o que vamos a encontrar dentro de este territorio, un elemento interesante al relacionarnos con el otro, que es la corrupción. Ajá. La corrupción es este juego de poder, estas relaciones de poder que vamos a tener y que vamos a concebir dentro de un marco más amplio, que es el cambio. Ajá. Estamos en constante cambio, el devenir es un constante cambio y vamos a estar transformando estas concepciones, tanto del territorio como de la corrupción, primero como un elemento individual, como un ser que concibe, que comprende y que experimenta la realidad, y posteriormente en relación con el otro. Ajá. Ahí va a estar la situación y en concreto, en esta investigación se va a encontrar en Sembrando Vida, ¿no? Sembrando Vida va a ser nuestro contexto, va a delimitar nuestra investigación temporal y físicamente, y se va a dar o vamos a obtener esta información de diferentes fuentes. Ajá. No se va a limitar a un espacio en concreto, sino que va a estar en todo lo que es la República Mexicana, donde se está llevando a cabo Sembrando Vida. Esto también para poder proteger a nuestros entrevistados, a las personas que van a compartir con nosotros su experiencia, para poder no determinar un lugar, ¿no? Y que este sea libre, ajá, y que puedan sentirse también libres y en confianza para compartir sus experiencias con nosotros. Por lo tanto, vamos a tener un antes y un después de, ¿no? Esto es importante porque nos va a permitir observar el cambio. Bien. Bueno, espero que vaya quedando claro este asunto. Ajá, este elemento de concordancia de un anterior, de un posterior a Sembrando Vida con respecto a estos temas importantes, que es territorio, corrupción y representación en Sembrando Vida, ¿no? A través de el cambio como un elemento o un motor, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a revisar estos conceptos de manera particular cada uno de ellos, y esto lo vamos a hacer para que vaya quedando más en claro cada uno de estos conceptos que son la base de nuestra investigación. Ajá. Ustedes cuando generen una investigación o estén ideando una investigación, lo primero que tienen que hacer es tener claridad de los conceptos que van a utilizar, ¿sí? Investigar, conocerlos y posteriormente ya delimitar un camino a través de su título, de su objetivo y de su pregunta de investigación, tanto generales como específicas. Bien, entonces vamos a proyectar nuevamente para poder analizar lo que son estos conceptos. Vamos a iniciar con el concepto de territorio. Ya checamos el concepto de representación, ¿no? Ahora vamos con el concepto de territorio. Dice, se trata de una categoría mucho más concreta y particular que la de espacio. Al mismo tiempo, es más especializada, ya que vincula a la sociedad con la tierra y, por supuesto, a la naturaleza, pero no desde su apariencia o representación, sino desde su apropiación, uso o transformación, y alude tanto a una perspectiva política como a una cultural, según sea el enfoque. Este concepto lo retomamos de Ramírez y López. El territorio implica el comportamiento de dominación territorial, así como su significado simbólico, lo cual inclina su definición como un espacio defendido. Esto lo retomamos de Marechal, Listit y Munro. El otro tema es corrupción. ¿Ah? La corrupción es un elemento importante específicamente en México, en el gobierno actual. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a retomar el concepto directamente del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que lo plantea. La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Y determinas algunos ejemplos, como es la práctica de desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones,
la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencia, el amiguismo, el compadrazgo, la extinción de obligaciones y trámites, el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo. Esto proviene de Saga. Y también tenemos otros ejemplos, otros conceptos. Este lo vamos a retomar de la guía para identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflicto de interés de los servidores públicos de la OCDE, que habla de acerca del conflicto de interés real, donde el funcionario público tiene intereses personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales, el conflicto de interés aparente, cuando la apariencia, cuando pareciera que los intereses privados de un funcionario público son susceptibles de sospecha, porque puede influir indebidamente en el desempeño de sus funciones, aunque no sea el caso, el conflicto de interés potencial, cuando un funcionario público tiene intereses privados de naturaleza tal que puedan conducir a un conflicto en caso que en un futuro el funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades oficiales relevantes. Ten en cuenta, el conflicto de interés nos va a permitir determinar si un servidor público está en riesgo o está generando algún tipo de corrupción. ¿Ah? En Nueva Zelanda se habla acerca de un tipo de corrupción o un conflicto de interés positivo o negativo, donde el positivo es cuando la parcialidad del actuar del servidor público se traduce en un beneficio para alguien, pero también existe un conflicto de interés o un acto de corrupción negativo cuando esa actuación es en detrimento del otro, ¿no? Es decir, corrupción no solamente implica un beneficio, en este caso, para el funcionario público, para quien lo ejerce, sino que también puede ser un acto de corrupción o de conflicto de interés, aquel que vaya en detrimento de la otra persona. Y esto es muy común, ¿no? Es un elemento muy común. También, aparte, existe el conflicto de interés y otras conductas dentro de la corrupción, como es la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, el tráfico de influencias y, de manera específica, la corrupción, de acuerdo con la definición del Banco Mundial, se considera como el abuso de un cargo público para beneficio privado. Aquí, bueno, vamos a retomar una definición de corrupción que utilicé en un capítulo que escribí, que se encuentra dentro del libro La organización como espacio de relaciones de poder. Ajá. Entonces, este documento eh, que no se llama así, tiene otro nombre, pero bueno, se encuentra publicado por Wikimeshko, lo pueden buscar en internet. Ahí, bueno, ya defino, es la organización como espacio de poder y desigualdad, así se titula el libro, es un libro de acceso público, se encuentra en internet en PDF. El- en el capítulo que yo comparto en este libro, defino la corrupción como el beneficio privado que obtiene un servidor público o el perjuicio que éste genera a alguna persona o servidor público derivado de los actos de tráfico de influencias, enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, contratación indebida, actuación bajo conflicto de interés, abusos de funciones y utilización indebida de información, ¿no? Es decir, este es como un resumen de todos los conceptos que fuimos revisando, ¿no? Además, el autor Felipe Froespoto eh, habla acerca de la corrupción, ¿no? Como pone en duda si es un mal únicamente del gobierno. Ajá. Porque se concibe regularmente la corrupción como algo relacionado con el gobierno, pero debe de entenderse también que esta es una práctica o una mala práctica de lo que son las empresas, ¿no? Por lo tanto, se podría relacionar también con la ética de las empresas y de particulares, ¿no? En específico, que se ganan, que tienen o que obtienen un beneficio de estas prácticas de corrupción. Bien, abordemos ahora el otro elemento, el otro concepto importante que tenemos, que es Sembrando Vida, ¿no? Es un programa social que busca el desarrollo sostenible. Este se encuentra entre los 9 programas principales propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural e integral. Cubre los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de milpa intercalada en árboles frutales, MIAF, con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de 1 millón de hectáreas en el país. Se otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad que habiten en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para proyectos agroforestales. Esto es lo que se planteó de inicio, ¿no? Para el programa Sembrando Vida en 2019. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5,000 pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal, plantas, insumos, herramientas y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa compartirán sus conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el territorio. Es decir, no se trata por lo menos en papel, ¿no? La idea del Sembrando Vida era que los técnicos pudieran compartir sus conocimientos y aprender también de las experiencias de los campesinos, esta sabiduría, esta relación que tienen con la naturaleza, con su territorio, ¿no? Es decir, los campesinos ya tienen un bagaje, ya tienen un conocimiento que pudiera ser contemporáneo, pero también que pudiera ser ancestral, que pudiera tener un saber antiguo, un saber heredado de sus padres, de sus abuelos, y que pudieran obtener, y que es un saber que suele ser discriminado, pero que pudiera ser recuperado a través de esto. Este vínculo con el territorio es importante, ajá. Es lo que se quiere observar en este proyecto de investigación. ¿Cómo se han dado estos cambios? Ajá, estos cambios en los saberes, en las formas de concebir el territorio, cómo se ha visto en Sembrando Vida y cómo esto ayuda o cómo esto más bien reconfigura, ¿sí?, la representación que se tiene acerca de la corrupción y del mismo territorio, ¿no? Bien, como reflexiones finales, tendremos que la representación de la corrupción en los actores del programa Sembrando Vida es algo importante, que es uno de los objetivos que se busca obtener, que se busca construir esta representación, cómo es la representación de la corrupción, cómo han sido estos cambios a través del tiempo, en antes, durante y después de Sembrando Vida, y cómo el conocer este fenómeno puede ayudar a hacer transformaciones sustantivas subjetivas en lo que es la corrupción y posiblemente disminuir sus efectos negativos en la población. Estas serían como las reflexiones finales hasta el momento, hasta esta revisión teórica de los conceptos de programa Sembrando Vida. Falta todavía analizar lo que ya van a ser los avances del proyecto de investigación como tal. Les agradecemos por seguirnos, ¿no?, aquí en el podcast. Este es un primer acercamiento, les dejo aquí las referencias que se han ido utilizando hasta el momento. Y bueno, falta todavía entonces ir ya desmenuzando un poco los avances que hemos tenido ya en trabajo de campo, analizarlos, ¿no? Que es algo que, bueno, vamos a presentar en el siguiente podcast, ¿no? Es las experiencias ya un poco de las experiencias del trabajo de campo, un poco las recomendaciones que podríamos tener acerca de lo que se vive en campo, cómo deben de actuar, ¿no?, como investigadores. A veces solemos, por desconocimiento, por emoción, por nuestra propia coyuntura, ¿no? Si no es parte de nuestra metodología, a veces intervenir, ¿no? Digo, es imposible no hacerlo, ¿no? Nuestra sola presencia ya es una irrupción, pero para poder obtener resultados, para poder conocer lo que realmente está sucediendo, debemos ser cautelosos con nuestra forma en la que intervenimos, ¿no? Entonces, es importante esta cuestión, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de este podcast.
Y bueno, pues ya nos solo queda agradecerles el tiempo que nos permiten compartir con ustedes lo que son estos avances de este proyecto de investigación, ¿no? En este podcast titulado Horizontes de un proyecto de investigación. Espero que esas experiencias que compartimos con ustedes puedan irles sirviendo para ir afinando sus proyectos de investigación, a lo mejor para ir checando qué es lo que no se debe hacer también, ¿no? Finalmente, los proyectos de investigación son como pues, algo muy personal. Ajá. Y si bien la metodología, este camino que nos permite hacer ciencia, ¿no? Esta ciencia moderna, finalmente, eh, pues sí nos delimita o nos permite tener cierta viabilidad o cierta mm, confiabilidad de nuestros resultados. También es cierto que cada uno de nosotros está haciendo la investigación. Somos, somos sujetos que representan, que hacemos representación de nuestra investigación. Ajá. Por lo tanto, es una cuestión bastante personal lo que vamos a hacer. Ajá. Bien, bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, que hayan escuchado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y pues cuídense mucho, ¿no? Nos vemos. Hasta pronto.